entre los arbustos, una silueta negra con ojos brillantes se ocultaba. Con miedo, comenzaron a recitar versos sagrados. El ambiente se tornó pesado, y un susurro inhumano flotó en el aire. De repente, la criatura se movió. Su boca deformada se hizo visible entre las sombras. Parecía un genio, un espíritu maligno de las antiguas leyendas. Con cada oración, el ser se agitaba. Uno de los exploradores quiso acercarse, pero el otro lo detuvo. Algo en su instinto le gritaba que huyeran de inmediato. El ser emitió un sonido gutural, y los arbustos temblaron. El pánico se apoderó de ellos y corrieron sin mirar atrás. Sentían su mirada persiguiéndolos en la oscuridad. Al revisar el video más tarde, vieron claramente la criatura. Desde esa noche, jamás volvieron a explorar ese bosque. ¿Qué crees que era esa criatura? ¿Te atreverías a explorar un bosque de noche? Caminaba junto al río cuando escuchó un llanto ahogado. Se detuvo y vio a una mujer de largos cabellos negros, sentada al borde del agua. Parecía vulnerable, temblando en la oscuridad. Su instinto le dijo que se acercara, que la ayudara. Pero al dar un paso, un escalofrío recorrió su espalda. La mujer seguía llorando, sin voltear. Su cabello caía como un velo oscuro. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. No hubo respuesta. Se inclinó para tocar su hombro, pero en ese instante, ella giró de golpe. Su rostro no era humano. Ojos hundidos, piel pálida y una sonrisa deformada. El terror lo paralizó. Con un grito desgarrador, la criatura se abalanzó. Él retrocedió justo a tiempo y corrió sin mirar atrás. Su respiración entrecortada se mezclaba con los ecos de aquella risa macabra. Al llegar a casa, aún sentía su mirada. ¿Qué hubiera pasado si no escapaba? ¿Cuántos habrán caído en su trampa? Kenapa? Kamu kenapa? El viaje era tranquilo hasta que algo en la nieve llamó su atención. A un lado de la carretera, una enorme silueta peluda emergía de la oscuridad. El hombre redujo la velocidad, intrigado y alerta. De pronto, la criatura se movió, y su imponente tamaño le hizo frenar de golpe. Un lobo gigante cruzó la carretera con calma. Sus ojos reflejaban la luz de los faros. No era un lobo común. Su tamaño era monstruoso, como si perteneciera a otra era. Cada paso parecía desafiar la lógica. Atemorizado, el hombre se quedó inmóvil, sin saber si seguir o retroceder. El lobo giró la cabeza, mirándolo fijamente, como si lo estuviera evaluando. Luego desapareció entre la nieve, dejando solo huellas enormes en el suelo. El hombre sintió un escalofrío. ¿Era un simple lobo o algo más? Desde esa noche, la carretera nunca volvió a parecerle igual. ¿Qué crees que vio realmente? Era la noche del 12 de mayo de 2024, cuando la cámara del timbre de una mujer captó algo escalofriante. Una extraña figura emergió lentamente desde el lado derecho del jardín, avanzando con movimientos erráticos. Parecía encorvada y su silueta daba la impresión de no ser completamente humana. La criatura continuó su marcha, inclinándose de manera inquietante, como si olfateara el suelo o buscara algo. De repente, un sonido estremecedor se registró en el audio de la cámara. La mujer, al revisar la grabación, notó que sus manos temblaban. No podía entender qué era lo que había captado. Cuando la luz del sensor de movimiento se encendió, la criatura reaccionó, retirándose rápidamente hacia la oscuridad. Sin embargo, la imagen ya había quedado grabada. La mujer, que vive cerca de los montes Apalaches, se preguntó si aquello estaba relacionado con los misteriosos avistamientos de la zona. ¿Qué crees que era esta figura? ¿Es posible que se trate de una entidad desconocida?
Era una noche tranquila hasta que un fuerte golpe resonó en la casa. Un hombre, extrañado, se acercó a la puerta de su baño, de donde provenía el sonido. La luz parpadeaba, el ambiente se volvía más denso. Tomó su teléfono y comenzó a grabar. A través del vidrio, una silueta oscura se delineó. El hombre contuvo la respiración. Poco a poco, la silueta se definió en el vidrio esmerilado. Un rostro pálido y alargado lo observaba. Lo más inquietante era su sonrisa, amplia y macabra, como si disfrutara del miedo que provocaba. Su piel parecía desvanecerse entre la neblina del cristal, pero los golpes no cesaban. Reuniendo valor, giró la perilla y abrió la puerta de golpe. El baño estaba vacío. No había nadie dentro. Los golpes cesaron de inmediato. Revisó cada rincón, pero no había rastros de alguien más. La única evidencia era el video en su teléfono. ¿Qué fue lo que vio realmente? ¿Era una entidad paranormal o solo una alucinación provocada por el miedo? Un grupo de adolescentes caminaba por un campo cuando notaron algo extraño entre la hierba alta. Una figura oscura y peluda se movía lentamente, como si intentara acercarse sin ser vista. El miedo se apoderó de ellos. ¿Qué es eso? Zrenia susurró uno. Sus corazones latían con fuerza mientras la sombra crecía. De repente, la criatura se levantó. Era enorme, de cuerpo musculoso y cubierto de un espeso pelaje. Su tamaño superaba todo lo que imaginaban. «¡Es un yeti! ¡Swing!», gritó alguien. Congelados por el miedo, no sabían si correr o quedarse quietos. La criatura los miró, como si analizara sus movimientos. Sin previo aviso, la bestia dio un paso hacia ellos. Los adolescentes entraron en pánico y salieron corriendo. Cuando voltearon, la figura ya no estaba. Se había desvanecido entre los árboles. ¿Fue real o una ilusión? Nadie pudo explicarlo, pero desde entonces evitaron ese campo al anochecer. I don't know what the f that is. It's not a bear. It stands up. En el Valle Central, un hombre capturó en video a una criatura con un aspecto espeluznante. Su piel, de un gris oscuro y textura quemada, contrastaba con su hocico largo y orejas puntiagudas. Sus ojos reflejaban la luz de una forma aterradora, y sus afilados dientes sobresalían de su mandíbula. ¿Era el mítico chupacabras? Las imágenes se viralizaron rápidamente, y mientras algunos aseguraban que era una prueba definitiva del legendario depredador de ganado, otros dudaban. Parecía un perro o un coyote enfermo de sarna, pero algo en su expresión y su extraña postura generaban incertidumbre. Podría tratarse de una nueva especie aún no identificada. El hombre que lo grabó jura que vio a la criatura moverse con una velocidad anormal antes de desaparecer en la maleza. Desde entonces, los lugareños han reportado ruidos extraños en la zona. ¿Es solo una ilusión creada por la mente? ¿O realmente estamos ante el mítico chupacabras? Un grupo de amigos disfrutaba de una caminata tranquila por el bosque cuando algo captó su atención. Entre los árboles, una figura alta y peluda parecía acecharlos. Su silueta oscura contrastaba con la luz filtrada, y su presencia despertó un escalofrío en el grupo. ¿Era solo su imaginación o algo los observaba? Se quedaron en silencio, observando con atención. La criatura se movió lentamente, su musculoso cuerpo cubierto de un espeso pelaje.
Sus pasos eran firmes y calculados, pero de repente se detuvo. Los amigos contuvieron la respiración. En un instante, el ser desapareció tras los gruesos troncos, como si nunca hubiera estado allí. Al recobrar el aliento, comenzaron a comparar lo que habían visto con relatos antiguos. Todo coincidía con la leyenda del Dogman, una bestia peluda, enorme, que camina en dos patas y acecha los bosques. ¿Fue solo una ilusión o realmente algo deambula en la espesura? ¿Qué crees que era esta criatura? Manejaba por un camino solitario cuando, a lo lejos, notó algo moviéndose en el campo. Frenó en seco. Sus ojos se clavaron en una enorme criatura cubierta de un espeso pelaje. Su tamaño era descomunal y su presencia imponía respeto. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, analizándose mutuamente. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella bestia no era un lobo común. Su figura, su postura, todo le recordaba a los relatos de un ser legendario, el lobo de sable. La criatura avanzó lentamente, con mirada fija en él. No sabía si debía huir o quedarse, pero su instinto le gritaba que corriera. La criatura emitió un gruñido bajo, como si tratara de comunicarse. Un segundo después, giró y desapareció entre la maleza. El hombre recuperó el aliento, sintiendo que había presenciado algo imposible. ¿Era real o una sombra del pasado? Desde entonces, nunca volvió a viajar solo por ese camino. ¿Crees que aún existen criaturas desconocidas en el mundo? Un hombre caminaba por un cementerio cuando algo llamó su atención. Al enfocar su cámara, notó una figura oscura moviéndose frente a una estructura blanca. Parecía observarlo fijamente antes de desaparecer en las sombras. La sensación de ser vigilado se intensificó, pero no pudo ver nada a simple vista. Minutos después, su cámara captó algo aún más aterrador. Detrás de una pared, una figura humanoide con un rostro oscuro y distorsionado se asomaba lentamente. Parecía acecharlo en silencio, esperando el momento oportuno. Cuando el hombre intentó acercarse para verlo mejor, la criatura retrocedió y se escondió. El hombre quedó paralizado por unos segundos, sintiendo el aire frío a su alrededor. No podía explicar lo que acababa de presenciar. ¿Era un espíritu atrapado en el cementerio o algo más siniestro? Su cámara capturó el espeluznante encuentro, dejando una gran incógnita en el aire. ¿Qué crees que vio este hombre? ¿Era un simple truco de luz o algo paranormal? Un fugitivo y explorador urbano encontró un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. La estructura parecía haber sido olvidada hace décadas, con paredes cubiertas de musgo y ventanas rotas. Mientras recorría los pasillos, el aire se tornó pesado y un eco inquietante resonó, como si alguien estuviera acechando entre las sombras. Los primeros sonidos eran débiles, como susurros o pasos arrastrándose. Encendió su linterna y apuntó hacia un pasillo oscuro. Fue entonces cuando lo vio, una figura alta y distorsionada que se deslizó rápidamente de un lado a otro, como si estuviera esperando en la penumbra. Su corazón latía con fuerza cuando la figura se movió hacia él. En cuestión de segundos, la silueta emergió de la oscuridad y corrió directamente hacia él. Con pánico, giró y huyó, tropezando con escombros mientras la criatura se acercaba. Cuando logró salir del edificio y mirar atrás, la figura había desaparecido. ¿Era un vagabundo, un espíritu atrapado o algo más siniestro? El hombre decidió aventurarse en una antigua zona abandonada, en busca de algo inusual.
Entre la penumbra y el silencio, notó un conjunto de rocas que parecían fuera de lugar. Su curiosidad lo llevó a acercarse, sin imaginar que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su percepción de la realidad. Cuando iluminó el interior de la formación rocosa, sus ojos se encontraron con algo escalofriante. En la oscuridad, dos ojos brillaban intensamente, observándolo en completo silencio. La figura, oscura y con garras afiladas, parecía acechar desde las sombras, como si hubiera estado esperándolo en ese lugar. El miedo se apoderó de él. Sin pensarlo dos veces, comenzó a retroceder lentamente, intentando no hacer ruido. La criatura no se movió, pero su mirada parecía atravesarlo. Sintiéndose en peligro, dio media vuelta y corrió fuera del sitio. ¿Qué era aquella entidad? ¿Una criatura desconocida o algo más? ¿Te atreverías a explorar lugares como este? Era una noche tranquila cuando esta persona regresó a casa, sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar. Al acercarse a su garaje, notó algo moviéndose en las sombras. Se quedó paralizado al ver una criatura oscura y mutada, que parecía cambiar de forma de manera inquietante, como si no tuviera una forma fija. Lo más aterrador era que la criatura no tenía cabeza, y su piel no se parecía a nada conocido. De color marrón oscuro, con una textura extraña, su cuerpo se retorcía mientras su larga cola, parecida a la de un reptil, se arrastraba por el suelo. Sus extremidades eran inusuales, con manos y pies de aspecto antinatural, como si no pertenecieran a este mundo. De repente, la criatura comenzó a transformarse. Se encorvó y se puso en cuatro patas, adoptando una postura aún más siniestra. Pero antes de que pudiera verse qué haría a continuación, el video terminó. ¿Qué era esta criatura? ¿Era real o una ilusión? ¿Podría seguir acechando en la oscuridad, esperando su próxima aparición? Era una noche tranquila cuando un hombre decidió recoger agua fresca de un arroyo cercano. Con una linterna en mano, se agachó para llenar su vaso y tomó un sorbo sin notar nada extraño. Sin embargo, al regresar por más, su linterna captó un movimiento detrás de él, pero no le prestó atención. Mientras se inclinaba nuevamente, una figura oscura cruzó rápidamente por el fondo. Caminaba en cuatro patas, con un pelaje denso y garras visibles. El hombre siguió llenando su vaso, ajeno a la presencia que se deslizaba entre las sombras. Su linterna reflejó unos ojos brillantes por un instante antes de que desaparecieran. Cuando el hombre finalmente se giró, la criatura ya no estaba. Al revisar la grabación de su linterna, notó la silueta de algo que no parecía un animal común. No había huellas, no había sonido, solo una sensación de incomodidad. ¿Qué fue lo que realmente vio? ¿Un críptido desconocido o solo una ilusión de la oscuridad? Odo comenzó como una simple noche de amigos. Se reunieron en el patio, charlando y riendo sin preocupaciones. Pero pronto, la sensación de ser observados se hizo imposible de ignorar. Algo se movía entre las sombras. Al fijarse bien, una figura oscura con pequeños cuernos apareció tras un árbol. La criatura parecía humanoide, pero sus orejas puntiagudas y su mirada vacía la hacían aterradora. Uno de los amigos se armó de valor y se acercó, pero en cuanto dio unos pasos, la figura desapareció tras el patio. No había sonidos, solo un escalofrío que recorrió sus cuerpos. Era como si la noche se hubiera vuelto más densa. Temiendo lo peor, decidieron revisar el área, pero no encontraron rastro de la entidad. ¿Era un demonio? ¿Un espíritu? Nadie tenía respuestas.
Solo quedó la inquietante sensación de que algo los había observado y que quizás aún estaba cerca. ¿Qué crees que vieron? ¿Sería una simple sombra o algo más allá de lo humano? Mientras subía las escaleras de su casa, un hombre notó algo extraño en el pasillo. Al mirar hacia el lavadero, sus ojos se encontraron con los de una chica espeluznante. Su piel pálida, su cabello oscuro, y esos ojos sin vida lo observaban desde detrás de la lavadora. Lo más aterrador es que él estaba solo en casa. Dio un paso hacia ella, pero en ese instante, la figura desapareció ante sus ojos. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la puerta del baño se abrió de golpe. El sonido retumbó por toda la casa, paralizándolo de miedo. Dudó unos segundos, pero algo lo impulsó a entrar. El baño estaba vacío, no había señales de la chica, solo quedaba un silencio abrumador. Desde entonces, no puede dejar de pensar en aquella mirada fija. ¿Quién era? ¿Y qué quería mostrarle? Era una noche tranquila cuando el cuidador del cementerio comenzó su ronda habitual. Llevaba años haciendo el mismo recorrido, sin mayores sorpresas. Pero esta vez, algo diferente lo esperaba. En medio del silencio, una figura infantil apareció frente a él. Una niña vestida de blanco. La figura avanzó sin emitir un solo sonido. El cuidador, paralizado al principio, reaccionó y corrió tras ella. Su linterna temblaba en su mano mientras recorría los pasillos oscuros entre las lápidas. De pronto, en un rincón, la vio nuevamente. La misma niña, quieta, como si lo esperara. ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Niña! Pero tan pronto como cruzaron miradas, la niña giró y huyó, desapareciendo en la oscuridad como si se desvaneciera en el aire. El hombre buscó durante horas, pero no encontró rastro. ¿Era el espíritu de una tumba olvidada? ¿Una aparición que solo él podía ver? ¿Y tú qué crees? ¿Era realmente un fantasma? ¡Hijo! ¡Ay, no! Un explorador urbano se aventuró en una antigua catedral abandonada, intrigado por su historia. Al entrar, se encontró con una placa conmemorativa dedicada a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, cuyas letras desgastadas aún hablaban de valor y sacrificio. El silencio era sepulcral. Mientras recorría el lugar con su linterna, notó una puerta de vidrio al fondo del pasillo. Algo detrás lo observaba. Era una figura vestida de blanco, con rostro pálido y cabellera oscura, completamente inmóvil. El aire se volvió frío y la sensación de peligro creció al instante. Al verla, el miedo se apoderó de él. Salió corriendo del lugar sin mirar atrás. Desde aquel día, abandonó sus exploraciones. ¿Era acaso el espíritu de una monja ligada al lugar?
una ilusión o algo más. ¿Qué harías tú si vieras una figura así en un lugar desolado? What the hell is that there? Show yourself. Show yourself. Come on, show yourself. Guys, whatever I've just seen is staring right at me. What the fuck is that? Una noche cualquiera en un albergue, una joven decidió salir de su habitación a buscar agua. Todo estaba en silencio, pero algo la hizo detenerse. Al alzar la vista, lo vio. Una figura de blanco trepaba por la pared como si desafiara las leyes de la física. Se congeló de miedo. La figura se movía ágilmente, con movimientos inhumanos, como si no pesara nada. El corazón de la joven latía con fuerza mientras grababa lo que veía. Más tarde, los dueños del lugar confesaron que el albergue fue construido sobre un antiguo cementerio abandonado. La joven no esperó más. Empacó lo esencial y dejó el lugar de inmediato. Aunque se marchó, no pudo dejar atrás el recuerdo de lo que vio. Hasta hoy, dice que jamás ha vuelto a dormir tranquila. Esa imagen quedó grabada en su mente y en su cámara. Un lugareño regresaba a casa tarde por la noche cuando notó a una mujer parada en la acera. Estaba completamente inmóvil. Al pasar junto a ella, algo lo hizo sentirse incómodo. Su rostro era grisáceo, sus ojos negros y vacíos. No parpadeaba, solo lo miraba, con una extraña sonrisa. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer no dijo nada, solo lo observaba. Había algo inquietante en su presencia, como si no perteneciera a este mundo. Muchos decían haberla visto ahí antes, siempre en el mismo lugar, siempre sola, siempre en silencio. Dicen que está esperando a alguien, tal vez alguien que murió en ese mismo sitio. Algunos creen que es el espíritu de una madre que perdió a su hijo, otros que está poseída. Lo único cierto es que sigue apareciendo, cada noche, como si el tiempo no existiera para ella. ¿Podría ser realmente un espíritu esperando a alguien? Dejadme tu opinión en los comentarios. Una noche cualquiera, un hombre decidió tomar un atajo por un camino rural abandonado. Todo iba bien hasta que sus luces iluminaron una figura encapuchada en medio del camino. Llevaba una tela negra que cubría su cuerpo por completo. Tocó la bocina. Nada. No se movía. Creyendo que era alguien jugando una mala broma, el conductor bajó del auto e intentó retirar la figura. Caminó lentamente hacia ella, con el corazón latiendo fuerte. Estiró la mano, agarró la tela y la aló. Lo que ocurrió después lo dejó paralizado del miedo. No había nadie debajo de la tela. Cayó sola al suelo. Sin poder creerlo, el hombre dio un paso atrás, tropezó y cayó. La cámara del tablero grabó todo. El hombre desapareció esa noche. Nunca más fue visto. Solo quedó el video y el misterio. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Crees que fue una aparición real o una trampa?
Un vídeo de seguridad se volvió viral por mostrar algo inquietante. Un hombre caminando tranquilamente por la calle. Pero al observarlo mejor, había un detalle perturbador. No tenía cabeza. No parecía una broma, ni una falla del video. Era real. La grabación fue revisada cientos de veces. La figura caminaba como si nada, pero la ausencia de cabeza era clara. Algunos pensaron que se trataba de un fallo de perspectiva, pero no. Muchos empezaron a hablar de los blemis, seres antiguos sin cabeza. Estos seres míticos, con rostros en el pecho, habrían sido solo leyendas, hasta ahora. ¿Había vuelto uno de ellos? ¿O era algo más oscuro? El video desconcertó incluso a los más escépticos. Nadie ha podido dar una explicación lógica. ¿O fue esto una aparición sobrenatural? ¿Quiénes son esas cosas? Un vídeo grabado en un puesto callejero muestra a una niña esperando tranquilamente su pedido. Vestía de rojo y parecía una clienta normal. El vendedor cocinaba sin prestar demasiada atención. Pero en segundos, todo cambió. Su rostro comenzó a deformarse, como si no fuera humano. Los ojos de la niña se volvieron opacos. Su boca se ensanchó de forma antinatural, y su expresión pasó de neutra a escalofriante. No llevaba máscara. No era una broma. El vendedor, paralizado, sintió cómo el ambiente se volvía frío. Algo no estaba bien con esa chica. ¿Era real? ¿Qué? Algunos testigos aseguran que era una entidad maligna disfrazada. Otros creen que era una cambiaformas. El video, viral en redes, sigue causando debate. ¿Qué clase de ser puede imitar tan bien a un humano hasta que ya no lo hace? ¿Tú qué habrías hecho si fueras el vendedor? ¿Crees que era una posesión o algo más? Era una noche tranquila. Una pareja disfrutaba de una charla junto a su piscina bajo el cielo estrellado. Todo parecía normal, hasta que una extraña luz apareció en el cielo. La miraron confundidos, sin saber que algo completamente inesperado estaba por suceder. En cuestión de segundos, todo cambió. Una fuerza invisible arrastró violentamente a la mujer hacia arriba, desapareciendo sin dejar rastro. El hombre cayó al suelo, atónito. No hubo sonido, ni advertencia. Solo la luz, y luego, nada. Ella se había desvanecido por completo. El caso desconcertó a todos. Las autoridades buscaron sin éxito, y muchos comenzaron a sospechar lo imposible. ¿Extraterrestres? El hombre fue el único testigo, y su historia heló la sangre de quienes la escucharon. Desde entonces, nadie se ha atrevido a nadar en esa piscina. ¿Crees que fue un secuestro alienígena? ¿O hay otra explicación detrás de esta desaparición? Un caso de robo denunciado en una estación de policía local reveló algo escalofriante. Las cámaras de seguridad mostraron a un hombre caminando solo por la calle. De repente, un ladrón se abalanzó sobre él, intentando derribarlo para robarle sus pertenencias. Pero justo en ese momento,
ocurrió lo impensado. Un espíritu emergió del cuerpo del hombre, como una sombra brillante y veloz. De un solo golpe, arrojó al ladrón al suelo con una fuerza brutal. El delincuente, completamente aterrorizado, se levantó y huyó a toda prisa. El espíritu, con calma absoluta, volvió al cuerpo del hombre, quien siguió caminando como si nada hubiera pasado. Muchos creen que fue un guardián invisible protegiéndolo. ¿Crees que todos tenemos uno? ¿Te sentirías seguro o asustado si un espíritu te protegiera así? Un niño salió al jardín para ver a su conejo. Todo parecía normal hasta que el animal se puso inquieto, girando bruscamente la cabeza, como si algo lo hubiera asustado. El niño se detuvo en seco, sin saber que estaba a punto de presenciar algo fuera de este mundo. En segundos, 2 piernas delgadas aparecieron detrás del conejo. No tenían cuerpo. Se movían de forma antinatural, como flotando. La escena, captada por la cámara del timbre, dejó helados a los padres que miraban desde dentro. Corrieron hacia su hijo con el corazón en la garganta. Tras aquel escalofriante encuentro, la familia decidió mudarse. ¿Qué eran esas piernas? ¿Una entidad? ¿Un Nightcrawler? Nadie lo sabe. Pero desde ese día, el conejo no volvió a comportarse igual. ¿Te habrías acercado? ¿Qué crees que eran esas piernas? ¿Leyenda urbana o prueba de lo inexplicable? En 2015, 2 soldados estaban de guardia cuando uno de ellos fue arrojado al suelo por una fuerza que no se veía. Sin previo aviso, cayó como si algo lo hubiera empujado con violencia. Su compañero miraba confundido, sin entender qué acababa de pasar. La cámara lo captó todo. El otro soldado corrió a auxiliarlo, pero una presencia invisible lo mantuvo a raya. Intentó levantarlo, pero fue inútil. En cuestión de segundos, el cuerpo fue arrastrado hacia dentro del edificio por algo que nadie podía ver. No había huellas ni señales físicas. Justo después, una figura extraña apareció brevemente, como si hubiese cumplido una misión. Luego desapareció sin dejar rastro. ¿Qué fue esa fuerza? ¿Dónde llevaron al soldado? ¿Era una entidad paranormal o algo más allá de nuestra comprensión? Un hombre con sudadera negra caminaba solo por un pasillo silencioso en plena madrugada. El eco de sus pasos llenaba el lugar. De pronto, justo al acercarse a una oscura figura al fondo, tropezó y cayó al suelo sin razón aparente.
Lo inquietante vino después. Su pierna derecha se alzó como si algo invisible la jalara. El hombre, confundido y aterrado, intentó liberarse mientras la sombra parecía arrastrarlo por unos segundos. No había nadie allí, solo oscuridad. La sombra se desvaneció tan rápido como apareció. El hombre, pálido y en shock, se levantó de golpe y huyó por el mismo pasillo, sin mirar atrás. Nadie pudo explicar qué lo había sujetado ni de dónde vino. ¿Fue una entidad sobrenatural? ¿Una ilusión provocada por el miedo? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Un hombre regresaba a casa y decidió tomar un atajo por una carretera poco transitada. Mientras conducía, sus faros iluminaron una figura humana caminando por el centro del camino. Al principio no pareció extraño, pero algo en su silueta no se sentía del todo normal. A medida que el coche se acercaba, la figura se detuvo y comenzó a transformarse. En cuestión de segundos, lo que parecía una persona ahora tenía forma de perro. El conductor, atónito, frenó de golpe. No era una alucinación. Frente a él había un cambiaformas. El animal lo miró fijamente. Luego se adentró en la oscuridad del bosque. El hombre sabía que no podría olvidar lo que había visto. ¿Y si no era el único? ¿Qué otras criaturas podrían estar entre nosotros sin que lo sepamos? ¿Crees en los cambiaformas? ¿Qué harías si presenciaras una transformación como esta? Una cámara de seguridad registró algo aterrador. Un hombre se acercó a la puerta de una tienda cerrada. En lugar de detenerse o intentar abrirla, la atravesó como si fuera aire. Las imágenes, captadas de noche, muestran su figura difusa mientras desaparece dentro del local. El video se volvió viral. Algunos creen que se trata de un ente de otro mundo, disfrazado de humano. Otros aseguran que era el fantasma del antiguo dueño de la tienda, quien falleció trágicamente y aún regresa a lo que fue su hogar y sustento por años. Desde aquel suceso, los vecinos evitan pasar por allí de noche. La tienda permanece cerrada y nadie se atreve a reabrirla. ¿Era una ilusión? ¿Un fallo en la cámara? ¿O algo más allá de lo humano? Las puertas a veces esconden secretos imposibles. En lo alto del puente, dos chicos se sentaron a charlar bajo la tenue luz de la farola. Todo parecía tranquilo, hasta que una figura blanca apareció al fondo del camino. Uno de ellos se levantó, curioso por saber qué era, pero lo que vio no era humano, era algo más. Apenas lo reconoció, su cuerpo cayó al suelo como si algo invisible lo hubiera derribado. El otro chico, a su lado, ni se inmutó. Permaneció inmóvil, mirando al vacío. Su comportamiento era extraño, como si algo o alguien ya lo hubiera poseído. Desde esa noche, el puente quedó marcado. Algunos aseguran que el niño que no reaccionó ya no volvió a ser el mismo. ¿Fue un caso de posesión? ¿O simplemente quedó paralizado por el terror? Lo cierto es que ahora nadie se atreve a cruzar ese puente cuando cae la noche.
Una familia paseaba tranquilamente por el bosque, disfrutando del sonido de la naturaleza. De repente, algo llamó su atención. Entre los árboles, una enorme figura peluda se alzaba, observándolos en silencio. Era un ser alto, de color marrón, con una musculatura impresionante. El miedo y la sorpresa los paralizaron. «Oh, vamos, vamos adentro», susurró uno de ellos mientras grababan con su teléfono. La criatura permaneció inmóvil por unos segundos, como si los estuviera evaluando. Luego, sin previo aviso, giró y se adentró en la espesura del bosque. Su movimiento fue rápido, casi imposible de seguir. ¿Había sido real o solo un engaño de la mente? Cuando revisaron el video, se dieron cuenta de que lo que habían visto no era una ilusión. La imagen de la criatura estaba allí, clara y perturbadora. ¿Acaso habían encontrado evidencia de Bigfoot? Decidieron volver al lugar días después, con la esperanza de verlo otra vez. Pero, ¿se atrevería a mostrarse de nuevo? Oh, come on inside! Carly! Las autoridades de Woods encontraron una cámara abandonada en el bosque. Al revisarla, descubrieron imágenes aterradoras. En medio de la espesura, una enorme criatura peluda se movía entre los árboles, observando a quien sostenía la cámara. El campista se mantenía oculto, respirando con dificultad mientras grababa en silencio. El ser, de aspecto imponente y con una silueta gigantesca, se detuvo detrás de un árbol. Parecía olfatear el aire, como si supiera que no estaba solo. El campista no se atrevía a moverse, pero su pulso acelerado era evidente en la imagen. De repente, la criatura giró la cabeza y fijó su mirada en la cámara. Un segundo después, se abalanzó hacia ella. La imagen se volvió caótica. El sonido de hojas y ramas rompiéndose llenó el ambiente. El vídeo se cortó abruptamente. Nadie ha sabido del campista desde entonces. ¿Qué fue lo que realmente vio? ¿Era un ser desconocido para la ciencia o solo una sombra de la imaginación? ¿Qué habría pasado si no hubiera huido? Korna çalsana. Çekil teyze çekil. Unos amigos regresaban de acampar cuando, en medio del camino de tierra, una figura oscura apareció frente a su coche. Encendieron las luces altas, pero su silueta seguía borrosa. Pensaron que era alguien pidiendo ayuda y tocaron la bocina, esperando que se moviera, pero la figura permaneció inmóvil. Korna çalsana. Çekil teyze çekil. La tensión creció cuando la figura comenzó a moverse lentamente hacia ellos. Su caminar era inusual, como si estuviera flotando. Sus ropas parecían harapos y su rostro era imposible de distinguir. De repente, sin previo aviso, algo cayó del cielo y golpeó el parabrisas con un sonido seco, haciendo que el conductor gritara y pisara el acelerador. Baksana. La cámara grabó el instante en que el parabrisas se resquebrajó. La criatura que se estrelló parecía tener extremidades alargadas y piel grisácea. El auto zigzagueó, tratando de evitarla, y luego, oscuridad. El video terminó abruptamente. ¿Qué era esa figura? ¿Era una persona o algo más? ¿Cuántos viajeros han desaparecido en ese camino sin dejar rastro? Korna çalsana. Çekil teyze çekil. Geliyor. Bu ne abi? Ayağı falan baksana, ayağı falan ters yamuk bunun. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Abi o ne öyle, ayaklarına bak. Oğlum çok değişik bir şey lan. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Abi geliyor bu. İnsan mı bu ya? Bu insan Eren? üstüne üstüne geliyor. İnsan abi baksana. Bir dakika dur bakalım ne yapacak. Dur. Tuttuğu sopa kapı Bir dakika falan dur. kilitli. Dur bakalım. Baksana. Allah! Bismillahirrahmanirrahim.
Un entusiasta de los campamentos instaló una cámara en el bosque para observar la vida silvestre. Durante varias noches solo captó animales comunes, pero una madrugada todo cambió. Una enorme figura oscura emergió de la maleza, alta y robusta, con movimientos inquietantes. La criatura se acercó sigilosamente a la tienda y comenzó a sacudirla. Su silueta imponente bloqueaba la luz de la luna y sus pasos pesados resonaban en el suelo. Night Stalker, aterrado, intentó mantenerse en silencio mientras veía las imágenes en tiempo real. ¿Era un Bigfoot protegiendo su territorio? El campista no quiso arriesgarse. Apenas amaneció, desmontó su campamento y se alejó del área. Las imágenes quedaron como prueba de su aterrador encuentro. ¿Qué era esa criatura? ¿Un depredador desconocido o una entidad que habita el bosque? ¿Tú qué piensas? ¿Habrías permanecido ahí o huido como él? Да смотрите, сколько снега! Un grupo de amigos viajaba hacia una cabaña remota en la montaña, cuando, de repente, algo cruzó el camino. Era una figura alta, vestida de blanco, que se deslizaba sin detenerse. No reaccionó ante las luces ni el ruido del motor. Intentaron frenar, pero los frenos no respondieron. La tensión en el coche aumentaba. El pánico se instaló mientras la silueta continuaba avanzando. Intentaron tocar la bocina, pero el sonido no salía. La figura pasó frente al coche, y en ese instante todo se volvió helado dentro del vehículo. Uno de los amigos intentó grabar, pero la cámara dejó de funcionar justo cuando la figura se desvaneció. Al recuperar el control del coche, aceleraron sin mirar atrás. Una vez en la cabaña, buscaron en internet y encontraron relatos de otros viajeros que describían lo mismo en ese camino. Nunca más volvieron a pasar por ahí, convencidos de que la carretera estaba embrujada. ¿Qué crees que fue esa figura? ¿Es posible que haya sido una ilusión colectiva o un verdadero fantasma? El 8 de julio del 2000, un aldeano de Florida exploraba los campos cuando notó una figura oscura emergiendo del bosque. La criatura era alta, musculosa y parecía moverse sobre dos patas. Su silueta se confundía con los árboles, pero su presencia era innegable. El aldeano sintió un escalofrío al darse cuenta de que no estaba solo. La criatura comenzó a correr, atravesando el campo con una velocidad sorprendente. Su andar era inhumano, con pasos amplios y una postura imponente. El aldeano recordó historias sobre el legendario mono zorrillo, una criatura que, según los lugareños, vagaba por los pantanos. ¿Podría ser real? Su instinto le decía que debía mantenerse en calma, pero su curiosidad lo dominó. Figura desapareció tras los árboles, pero el aldeano supo que seguía cerca. Pensó en llamar a expertos en vida silvestre para capturarlo y confirmar su existencia. Sin embargo, temía que fuera demasiado tarde. ¿Se trataba realmente del legendario ser del pantano o algo más desconocido? Los investigadores de River Phantom exploraban un río cuando vieron a un hombre sentado en la orilla. Algo no estaba bien. Su piel era anormalmente pálida y su rostro parecía borroso. No reaccionó a su linterna, solo miraba el agua, inmóvil.
La tensión crecía con cada paso que daban hacia él. Cuando intentaron hablarle, no hubo respuesta. La figura no parpadeaba ni respiraba. Uno de los investigadores sintió un escalofrío repentino y sugirió irse. Pero antes de moverse, la figura hizo lo impensable. Se deslizó lentamente bajo el agua, sin levantar olas, sin sonido, como si nunca hubiera estado allí. Todos corrieron hacia la orilla, pero no había rastro del hombre. Revisaron el agua con sus linternas, pero era un vacío oscuro. ¿Era un espíritu? La historia local hablaba de un pescador que murió allí y nunca fue encontrado. ¿Habían visto su alma atrapada? Lo único seguro es que nunca regresaron. Un grupo de amigos buscaba a su compañero perdido en el bosque. Entre susurros y pasos cautelosos, la linterna iluminó un claro. Ahí estaba él, inmóvil, con la mirada perdida. Pero algo andaba mal. Desde los arbustos, una criatura pálida emergió, arrastrándose de manera antinatural. El terror se apoderó de ellos. ¡Santo! ¡Santo! ¡Vámonos ya!, gritó uno. No parecía humano. Su piel era ceniza y sus ojos reflejaban la luz como los de un depredador nocturno. Sin dudar, agarraron a su amigo y corrieron. Susurros extraños los rodeaban, como si algo invisible los acechara entre los árboles. El bosque parecía interminable. Cada sombra era una amenaza. Cada crujido hacía latir sus corazones más rápido. Pero lo peor vino después. La sensación de que no solo huían, sino que eran perseguidos. Algo los seguía, algo que no querían ver de cerca. ¿Lograron escapar o simplemente estaban siendo cazados? Saya malah takut loh teman-teman. Astagfirullah. Dia cantik loh. Cantik ya. Namanya juga si Roman ya. Un experto en vida salvaje se adentró en lo profundo del bosque, buscando documentar animales inusuales. Mientras caminaba, un extraño sonido serpenteante rompió el silencio. De pronto, en el centro del sendero, emergió una figura que desafió toda lógica. Su torso parecía humano, pero su parte inferior se deslizaba como una serpiente. Astagfirullah, dia berat sekali loh dari sana. Jadi di sini teman-teman. Astagfirullah. Ini saya pulangnya gimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. El hombre quedó paralizado, observando cómo la criatura permanecía inmóvil, como si lo analizara. Su piel tenía un brillo escamoso, y sus ojos parecían comprender más de lo que él quisiera aceptar. Recordó leyendas sobre seres mitad humanos, mitad serpientes, vinculados a magia ancestral y guardianes de secretos ocultos. Dudó si acercarse o grabar la escena, pero antes de actuar, la criatura giró bruscamente y se deslizó entre los árboles, desapareciendo sin dejar rastro. Aunque intentó seguirla, el bosque la devoró por completo. ¿Qué era realmente? ¿Un ser mitológico o una mutación desconocida? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini sosok ini malah menghalangi saya. Seperti mau interaksi tapi dia malah pergi-pergi loh. Jebule di sini loh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ijo-ijo kayak ulat ya. Ular. Astagfirullah, ya Allah. Los lugareños de Colombia exploraban una zona remota cuando extraños gritos resonaron entre los árboles. Un sonido desgarrador que no se parecía a nada que hubieran oído. Se detuvieron en seco y miraron a su alrededor, sus corazones latiendo con fuerza. Entonces, al alzar la vista, la vieron.
Una figura fantasmal estaba encaramada en lo alto de un árbol. Parecía una mujer con un vestido largo y oscuro, sentada a una altura imposible. Su silueta se balanceaba suavemente con el viento, pero nunca caía. Nadie entendía cómo había llegado ahí. Un escalofrío recorrió a los testigos cuando el lamento volvió a sonar. Algunos creían que era la Llorona, atrapada entre este mundo y el otro. Otros aseguraban que era un espectro maligno acechando el bosque. Lo cierto es que, cuando intentaron acercarse, la figura desapareció. El silencio cayó sobre el bosque, dejando solo una duda en el aire. ¿Qué crees que era esa figura? ¿Un espíritu atrapado o una ilusión? ¿Alguna vez has visto algo inexplicable en la naturaleza? El video apareció en internet y pronto se volvió viral. En la grabación, una figura peluda y de gran tamaño se movía en la oscuridad, emitiendo gruñidos bajos. Su silueta parecía la de un lobo, pero su postura era extrañamente humana. Quienes lo vieron no podían apartar la mirada. Era aterrador e hipnotizante. Algunos afirmaban que era el legendario Dogman, una criatura que, según testigos, ha sido vista en bosques y carreteras solitarias. Su tamaño superaba el de cualquier animal conocido, y sus movimientos eran inquietantes. ¿Podría ser una nueva especie aún no descubierta? O peor aún, algo que no pertenece a este mundo. El video dejó muchas preguntas sin respuesta. Nadie sabe qué pasó después, ni si alguien intentó rastrear a la bestia. La grabación se corta abruptamente, justo cuando la criatura parece girar su cabeza hacia la cámara. ¿Era real o una elaborada farsa? ¿Qué crees que podría ser esta criatura? ¿Te atreverías a investigar un avistamiento así? Mate, Is that a full moon? guys, what is that? I think it's... What's what, bro? Un grupo de amigos acampaba en una pequeña isla, disfrutando la noche junto al fuego. Mientras grababan su viaje, uno de ellos notó algo extraño en el bosque. ¿Es la luna llena?, preguntó. Pero cuando señalaron el lugar, dos ojos rojos brillantes los observaban desde la oscuridad. Al principio, los demás no le creyeron, pero cuando se acercaron a comprobar, una figura alta emergió de entre los árboles. Sus ojos rojos ardían en la penumbra. De repente, la criatura se lanzó hacia ellos. ¡Corre!, gritó uno. El grupo huyó entre la maleza, con el miedo pisándoles los talones. Mate, Is that a full moon? guys, what is that? I think it's... What's what, bro? Alcanzaron el bote y se apresuraron a encender el motor. La oscuridad los envolvía mientras se alejaban. Pero entonces, una sombra se alzó en el agua. La misma criatura los perseguía, deslizándose sobre la superficie. ¿Cómo es posible?, balbuceó uno. Sus ojos rojos los seguían, cada vez más cerca. ¿Qué crees que era la criatura de ojos rojos? I don't know. Oh, crap. Explorando el bosque, el aventurero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la oscuridad lo observaba. Encendió su linterna y la dirigió hacia los arbustos. Al iluminar, sus ojos se encontraron con una figura enorme, cubierta de pelaje oscuro, que parecía respirar con dificultad entre las sombras. El ser se movió lentamente, mostrando una silueta descomunal, con rasgos semejantes a los de un primate. Sus ojos brillaban con la luz reflejada. El aventurero pensó en los relatos sobre el Sasquatch. Su mente se debatía entre el miedo y la curiosidad, pero su instinto le gritaba que no esperara más. Cuando el ser dio un paso adelante,
el aventurero sintió que era su última oportunidad. Giró y corrió sin mirar atrás, con la sensación de que algo lo seguía. Solo cuando alcanzó su vehículo se atrevió a voltear. ¿Había escapado o el ser lo dejó ir? Tal vez no era él quien decidía eso. La niebla envolvía el bosque cuando un vagabundo pasó por la zona. De repente, se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en una figura flotando en el aire, colgada de un árbol. Su vestido blanco ondeaba con el viento y su cabello enmarañado cubría su rostro. Una sensación de frío recorrió su espalda. ¿Era real? Los rumores sobre ese bosque hablaban de un espíritu atrapado en la tragedia. Hace años, una mujer cayó desde ese mismo árbol, y algunos creían que su alma seguía vagando por el lugar. Muchos decían que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero ahora el vagabundo había desaparecido. Los lugareños estaban convencidos. El espíritu finalmente se había llevado a alguien. El bosque ahora parecía más oscuro, más peligroso. ¿Qué había visto realmente aquel hombre? ¿Era un reflejo de su propia mente? ¿O la confirmación de que los cuentos eran ciertos? Algunos se aventuraron a buscarlo, pero nunca hallaron rastro de él. Los campistas exploraban el bosque sin sospechar lo que les esperaba. Todo parecía tranquilo hasta que notaron algo extraño entre la maleza. Al enfocar sus linternas, descubrieron una figura pequeña y delgada, con rasgos humanoides y una cara inexpresiva. No parecía natural, y su presencia era inquietante. El grupo, movido por la curiosidad, se acercó. La criatura no huyó, pero su mirada era penetrante. Uno de los campistas intentó tocarla, pero en cuanto extendió la mano, el ser reaccionó con un movimiento rápido y agresivo. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de ellos. No estaban seguros de si habían cometido un error. La criatura comenzó a moverse con velocidad imposible. Los campistas sintieron un escalofrío recorriendo sus espaldas y decidieron correr sin mirar atrás. Cuando revisaron la grabación más tarde, notaron que en la oscuridad había más de una figura. No estaban solos en el bosque. ¿Crees que lo que vieron los campistas era un duende o algo más? Un grupo de campistas disfrutaba una noche tranquila junto al fuego. Conversaban y reían sin preocupaciones cuando, de repente, algo captó su atención. Una figura oscura apareció sobre el techo de su remolque. Su movimiento era extraño, casi antinatural. La tensión creció mientras intentaban entender qué estaban viendo. Algunos pensaron que se trataba de un animal, pero su silueta no coincidía con nada conocido. Parecía observarlos en silencio. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura desapareció rápidamente entre los árboles. Los campistas intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Fue real o solo un juego de sombras? La inquietud se apoderó del grupo. El video del suceso se volvió viral, generando todo tipo de teorías. Algunos creyeron que era un koala fuera de su hábitat, otros hablaron de un ser desconocido. Lo cierto es que nunca hubo una explicación clara. 12 años después, sigue siendo un enigma. ¿Qué crees que fue? ¿Una simple coincidencia o algo más? Déjamelo saber en los comentarios. He's Rambo. Okay. You know? Rambina, more like it. What was that, Rambo? I'm gonna catch that. You hear that noise? I'm gonna catch that. You couldn't catch that if I... Dude, I got my knife right here. Pocket knife. What the hell? Un dron sobrevolaba una cueva apartada cuando captó algo inusual. En la oscura entrada, una figura con cuernos blancos se movía con sigilo.
Su silueta era similar a la de una cabra, pero algo no encajaba. Sus movimientos eran demasiado fluidos, casi antinaturales. El operador del dron sintió un escalofrío. La criatura giró lentamente su cabeza hacia la cámara, como si supiera que la estaban observando. Sus ojos brillaban en la penumbra. ¿Era un animal desconocido o algo más? El dron intentó acercarse, pero en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció en la oscuridad de la cueva. ¿A dónde había ido? El vídeo se volvió viral y las teorías estallaron. Algunos afirmaban que era una especie no descubierta. Otros aseguraban que era una entidad antigua, un guardián del lugar. Sin más pruebas, la incertidumbre creció. ¿Fue solo un truco de la luz o realmente habíamos captado algo que no debíamos ver? En 2022, un explorador adentrándose en una cueva encontró un agujero extraño. Parecía haber sido cavado recientemente, como si algo intentara salir o entrar. Intrigado, apuntó con su linterna al interior. Lo que vio lo dejó helado. Una criatura viscosa, con una cabeza inquietantemente humana. El miedo lo invadió. Tomó su cámara y capturó la imagen antes de dar un paso atrás. Entonces, la criatura pareció moverse levemente. No esperó a ver más. Corrió sin mirar atrás, con una sola pregunta en la mente. ¿Qué había visto realmente? Hasta el día de hoy, esa cueva sigue siendo un misterio sin resolver. La piel de la criatura brillaba con la luz, húmeda y gelatinosa. Sus párpados estaban cerrados con fuerza, como si durmiera. Su cabello negro enredado contrastaba con su aspecto anfibio. ¿Era un animal desconocido o algo más? El explorador sintió un escalofrío al darse cuenta de que aquello podía despertar. En Paraná, Brasil, un turista grabó algo inquietante. En lo alto de una colina, una figura enorme se mantenía inmóvil, observando el horizonte. Más abajo, otra silueta descendía con pasos pesados. Al principio, parecía un juego de luces y perspectiva, hasta que los gigantes comenzaron a moverse. Los movimientos de las figuras eran extraños, casi antinaturales. No parecían excursionistas ni animales. La figura en la cima no reaccionaba, como si estuviera vigilando. Eran seres desconocidos, guardianes de una época perdida. Mientras la cámara temblaba, el testigo supo que estaba viendo algo fuera de lo común. Las imágenes se volvieron virales y las teorías explotaron. Algunos creían que eran gigantes ocultos del pasado. Otros afirmaban que eran entidades de otro mundo. ¿Podrían ser guardianes de las montañas? ¿Criaturas olvidadas? Nadie sabe la respuesta, pero algo es seguro. La selva brasileña aún guarda sus secretos. Você consegue captar as vibrações. Vem até nós. Só não vem à noite. Mano, pior que mexe esquisito demais. Ele parece, sabe aquele lance. En una cueva oculta en las profundidades de una montaña, un explorador avanzaba con su linterna en mano. El aire era denso y la humedad impregnaba las paredes. Al iluminar el suelo, se detuvo en seco. A su alrededor, huevos rotos y dispersos. Algo había nacido allí, o algo los había devorado. La curiosidad lo llevó más adentro. Las sombras parecían moverse con vida propia. De repente, la linterna iluminó algo inmenso y escamoso, escondido en las sombras. Su respiración era profunda y pesada, sus garras, afiladas. El explorador sintió el peso de la realidad. ¿Era un dragón? Un ser olvidado por el tiempo. El miedo lo invadió, pero no podía apartar la vista. La criatura se movió levemente, como si sintiera su presencia. ¿Lo había visto? ¿O solo esperaba el momento adecuado para atacar? Sin pensarlo, el explorador corrió hacia la salida. La pregunta lo atormentaría siempre. ¿Qué más se oculta en las sombras del mundo?
un hombre decidió aventurarse en una cueva rodeada de mitos y advertencias. Se decía que nadie debía entrar allí solo. Mientras exploraba con su linterna, notó una sombra moviéndose entre las rocas. Su corazón latía con fuerza cuando la luz reveló una criatura con una nariz larga y puntiaguda, ojos hundidos y una expresión inhumana. La criatura permaneció inmóvil por un momento, como si estuviera evaluándolo. Su cuerpo parecía estar cubierto de un material rocoso, casi como si estuviera camuflado con el entorno. De repente, dio un paso adelante y gruñó, haciendo eco en toda la cueva. El hombre, paralizado, intentó retroceder, pero su pie resbaló sobre la grava húmeda del suelo. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura saltó hacia él. El video que grababa se cortó en ese instante, dejando el misterio sin resolver. Cuando el video se hizo viral, algunos aseguraban que se trataba de un troll, una criatura de las leyendas nórdicas. Otros creían que era un engaño. ¿Qué crees que encontró en la cueva? ¿Sería un mito real o un truco bien planeado? En 2019, un hombre en Australia se aventuró en una cueva profunda. Mientras exploraba, sintió una extraña presencia. Su linterna iluminó una figura delgada y pálida, con una inquietante cara de gato. La criatura permanecía inmóvil, observándolo con ojos oscuros y penetrantes. El explorador intentó no hacer ruido mientras grababa con su cámara. El ser, encorvado sobre unas piedras, movió lentamente su cabeza, como si analizara cada uno de sus movimientos. La criatura parecía casi irreal, una mezcla entre humano y algo desconocido. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, la criatura hizo un leve movimiento hacia adelante. El hombre, dominado por el miedo, retrocedió rápidamente, sintiendo que debía huir. Antes de correr, capturó una última imagen. ¿Era un mito cobrando vida o algo más? Al publicarlo, muchos dudaron de su autenticidad. Cuando un explorador solitario decidió aventurarse en una cueva remota, todo parecía tranquilo hasta que un sonido extraño lo hizo detenerse en seco. Un gruñido profundo y gutural resonó en las paredes de la cueva. Su linterna parpadeó y sintió que algo lo observaba desde la penumbra. Siguiendo el sonido, el hombre giró en una esquina y su linterna iluminó algo imposible. Una criatura alta y cubierta de un espeso pelaje negro se retorcía en la sombra. Sus ojos, oscuros como la noche, lo miraban con una intensidad aterradora. Su boca se abrió, revelando colmillos enormes, chorreando con lo que parecía ser sangre fresca. El explorador sintió que su corazón se detenía. La criatura gruñó y dio un paso hacia él. Sin pensarlo 2 veces, gritó: «Vi un hombre lobo, está aquí», y corrió sin mirar atrás. Pero la pregunta persistía en su mente. ¿Fue real o una ilusión creada por la oscuridad? ¿Crees que realmente era un hombre lobo o algo más? El arqueólogo descendió a una cueva antigua, documentando cada paso con su linterna y cámara. El aire era espeso y los sonidos de goteo resonaban en las profundidades. Mientras inspeccionaba una pared, algo en la distancia captó su atención. Una figura oscura, inmóvil, apenas perceptible en la penumbra. Entonces, al enfocar su luz, la silueta pareció moverse con un sigilo espeluznante. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?».
Preguntó, pero su voz se perdió en el eco. De repente, la sombra pareció desvanecerse y reaparecer unos metros más adelante, como si la cueva misma jugara con su percepción. Su pulso se aceleró. Sin advertencia, la figura se deslizó más cerca. No tenía forma sólida, sino que parecía fusionarse con la oscuridad misma. Aterrorizado, el arqueólogo retrocedió, capturando las imágenes antes de huir. Al revisar el video, la pregunta persistía: ¿era un espíritu atrapado en la cueva o algo más antiguo y desconocido? Caminando solo por una cadena montañosa del desierto, un excursionista sintió una extraña sensación de ser observado. El viento silbaba entre las rocas cuando algo llamó su atención. En una cueva oscura, dos puntos brillantes reflejaron la luz del sol. No eran los ojos de ningún animal que él reconociera. El excursionista, con el corazón acelerado, intentó enfocar mejor su visión. Poco a poco, la silueta de una criatura se hizo visible. Sus ojos seguían fijos en él, como si midiera cada uno de sus movimientos. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué era aquello? Su instinto le decía que no debía acercarse más. El miedo lo dominó y dio un paso atrás. La criatura parpadeó, pero no hizo ningún movimiento. Sin esperar más, el excursionista se alejó rápidamente de la cueva. Miró atrás una última vez, pero los ojos habían desaparecido. ¿Qué había visto realmente? ¿Sería un ser desconocido esperando en las sombras? Era una noche tranquila, cuando un pescador decidió lanzar su línea bajo un puente solitario. El sonido del agua y el canto de los grillos lo acompañaban. De repente, algo entre las sombras llamó su atención. Una figura humanoide, pálida y encorvada, se movía con torpeza sobre las rocas. El pescador entrecerró los ojos, tratando de entender lo que veía. La criatura tenía extremidades anormalmente largas y se arrastraba con un movimiento errático. Sus brazos se alzaban como si buscara algo. No emitía sonido, pero su mera presencia llenó de escalofríos al testigo. ¿Era un animal o algo más siniestro? El miedo lo paralizó por un instante, pero luego su instinto le gritó que corriera. Tomó su equipo y retrocedió sin apartar la mirada de la silueta. Justo antes de darse la vuelta, la figura pareció girar la cabeza en su dirección. Sin esperar más, el pescador huyó. Al llegar a casa, se preguntó, ¿fue real o su mente jugó con él? Mientras navegaban cerca de una cueva en el océano, una niña hizo un descubrimiento inquietante. Desde su bote, notó que algo se movía entre las rocas. Al enfocar mejor su vista, vio unas criaturas cubiertas de pelo marrón, con facciones extrañas. Parecían monos, pero había algo en ellos que no encajaba con nada conocido. Las criaturas se desplazaban con movimientos torpes, casi como si estuvieran adaptadas al agua y la tierra. Una de ellas sostenía algo entre sus manos, mientras otra la observaba con una expresión difícil de descifrar. No parecían agresivas, pero su sola presencia generaba un escalofrío en quienes las miraban. ¿Podrían ser una nueva especie? El silencio fue interrumpido por el sonido de una ola golpeando la cueva. Las criaturas, alertadas, comenzaron a retroceder lentamente, ocultándose en la penumbra. Antes de desaparecer, una giró la cabeza y la miró fijamente. ¿Qué eran? ¿Criaturas desconocidas para la ciencia o algo más?
¿Sería posible que vivieran ocultas en otras zonas del planeta? ¿Crees que podrían ser seres mitológicos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Un explorador se adentró en una cueva oscura, iluminando el camino con su linterna. El eco de sus pasos retumbaba en el estrecho pasaje. A medida que avanzaba, sintió una extraña sensación, como si alguien lo estuviera observando. Fue entonces cuando, en la distancia, dos ojos brillantes aparecieron. Los ojos parecían fijos en él, sin pestañear. Su corazón se aceleró y por un momento se quedó congelado. Intentó enfocar mejor con la linterna, pero la luz parecía perderse en la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, los ojos desaparecieron, como si algo se hubiera deslizado entre las sombras. El explorador esperó unos segundos, conteniendo la respiración. No se escuchaba nada, solo el latido frenético de su corazón. Decidió retroceder lentamente, sin apartar la vista del lugar donde vio los ojos. Salió de la cueva con una sensación de inquietud. ¿Qué pudo haber sido? ¿Una criatura desconocida o solo un juego de luces? ¿Qué crees que vio realmente el explorador? Era una tarde tranquila cuando un hombre conducía por una carretera solitaria. La brisa golpeaba suavemente su auto hasta que algo en el borde del camino le llamó la atención. Se detuvo de inmediato. Allí, una figura peluda de color blanco permanecía inmóvil, como si estuviera esperando algo. Bawa kemari utusan daripada penghuni Segoro Kidul ini. Lo más extraño era su actitud. No parecía agresiva, pero tampoco asustada. El hombre no sabía si debía acercarse o alejarse. Al final, decidió partir, pero la imagen de la criatura quedó grabada en su mente. ¿Era un ser desconocido? ¿O simplemente una broma del destino? ¿Qué crees que era esta criatura? La criatura tenía unos ojos rojos brillantes que resplandecían en la oscuridad. Su presencia era tan impactante que el hombre sintió escalofríos recorriendo su cuerpo. Sin moverse, comenzó a grabar en voz baja, murmurando oraciones. ¿Era real o simplemente una ilusión de la carretera en la noche? Bawakan terhadapku. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Una tarde tranquila en Montana, una madre y su hija caminaban junto a un río cuando algo inusual llamó su atención. En la distancia, entre los árboles desnudos, una figura oscura permanecía inmóvil. Al principio, pensaron que era solo un excursionista, pero su extraña postura y quietud las hizo dudar. Intrigada, la madre sacó su teléfono y amplió la imagen. La figura no parecía del todo humana. Su cuerpo era delgado y oscuro, y sus ojos parecían seguirlas a pesar de no moverse. Un escalofrío recorrió a ambas cuando sintieron que no estaban solas. El aire se volvió denso, y el sonido del bosque pareció desaparecer. De repente, la figura se movió sutilmente, inclinando su cabeza como si las analizara. Asustadas, madre e hija retrocedieron y se alejaron apresuradamente del lugar. Aún en el auto, sintieron que algo las observaba desde los árboles. ¿Qué fue esa criatura? ¿Un Sasquatch? ¿Un espíritu? ¿O algo más?
En México, un hombre captó algo escalofriante mientras grababa cerca de una cueva. Al revisar su cámara, notó una figura oscura en la distancia. Su pulso se aceleró cuando la silueta comenzó a moverse. Parecía inmensamente grande, con una presencia imponente que lo dejó sin palabras. Los lugareños hablaban de gigantes en las montañas, pero nunca había creído en esas historias. Hasta ahora, su mano temblaba mientras hacía zoom, tratando de ver más detalles. La silueta parecía observarlo desde la entrada de la cueva, como si supiera que estaba siendo grabada. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la oscuridad de la cueva. La grabación no era del todo clara, pero lo que captó era innegable. Algo enorme estaba allí. ¿Fue un engaño o una prueba de que seres antiguos aún caminan entre nosotros? ¿Tú qué crees que vio? Un grupo de amigos decidió explorar un bosque remoto. Mientras caminaban, encontraron una cueva oscura y profunda. Al acercarse, sintieron un escalofrío inexplicable. Fue entonces cuando notaron algo dentro. Una figura pálida con un rostro inhumano los observaba en completo silencio. La figura no se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí, con ojos inexpresivos. No tenía señales de vida visibles, ni ropa, ni cabello, ni expresiones humanas. A pesar de la cercanía, nadie podía decir con certeza si respiraba o si era siquiera real. El grupo comenzó a sentirse cada vez más incómodo. Algunos sugieren que se trata de una criatura humanoide desconocida, mientras que otros creen que podría ser alguien de una secta o ermitaño realizando un ritual. Lo más aterrador es que la figura nunca huyó, nunca reaccionó. Solo observó hasta que el grupo decidió marcharse, dejando el misterio sin resolver. ¿Qué crees que era realmente esta figura? Los vecinos estaban inquietos. Durante semanas, gritos desgarradores resonaban desde el edificio abandonado al final de la calle. Finalmente, llamaron a la policía. Los oficiales llegaron con la idea de que podrían encontrar un intruso o quizás algún animal atrapado, pero no estaban preparados para lo que descubrirían dentro. Al entrar, la oscuridad lo cubría todo. Los destellos de sus linternas iluminaban paredes descascaradas y pasillos sin vida. De repente, uno de los oficiales se detuvo. En el techo, una figura humanoide pálida se arrastraba con movimientos erráticos. No tenía rostro, solo una piel lisa y blanquecina. Su cuerpo se doblaba de formas imposibles. El oficial sintió un escalofrío. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad inhumana. Los oficiales corrieron por sus vidas, pero el metraje de la cámara corporal se cortó abruptamente. ¿Lograron escapar? ¿Qué era realmente aquella cosa? Nadie sabe lo que ocurrió después. En 2010, un trabajador realizaba su control de rutina en una tubería solitaria. La oscuridad lo envolvía, pero todo parecía normal. Sin embargo, en un instante, sintió que algo lo observaba. Al apuntar su linterna hacia el fondo del túnel, 2 pares de ojos brillantes aparecieron en la penumbra. El trabajador, paralizado, observó cómo la criatura se movía dentro de la tubería. No tenía forma definida, solo una silueta negra con ojos resplandecientes. La criatura no hizo ruido, pero su mera presencia llenó el ambiente de un miedo indescriptible. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin esperar a ver qué pasaría, giró y corrió sin mirar atrás. Nadie creyó su historia, pero él sabía que algo estaba allí.
Algunos teorizan que estas criaturas siempre han habitado las alcantarillas, esperando en la oscuridad. ¿Qué podría ser esta entidad? ¿Crees que hay seres desconocidos en los túneles de las ciudades? Durante una noche oscura en 2012, un explorador urbano se aventuró en una casa abandonada. La estructura, cubierta de grafitis y sombras inquietantes, parecía deshabitada. Sin embargo, algo lo observaba. Mientras avanzaba por el pasillo, una presencia escalofriante comenzó a emerger del techo. Al enfocar su linterna, vio una figura con una cabeza grotescamente grande y piel rojiza que parecía brillar con la luz. Sus ojos oscuros lo perforaban con una intensidad sobrehumana. Un escalofrío recorrió su espalda cuando sintió que la entidad lo miraba directamente, como si estuviera absorbiendo su energía y su miedo. De repente, el explorador sintió una presión en su pecho. Su respiración se volvió errática, sus piernas temblaban. Un sonido inhumano resonó en el pasillo, y antes de que pudiera reaccionar, cayó al suelo. El video se cortó abruptamente. Nadie sabe qué pasó después. ¿Logró escapar o fue víctima de la entidad? En 2015, un equipo de mantenimiento de alcantarillado realizaba una inspección rutinaria en túneles subterráneos. La atmósfera era sofocante, el aire denso y el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. De repente, uno de ellos notó algo en la distancia. 2 pequeños puntos brillantes los observaban desde la penumbra. Los trabajadores se quedaron paralizados mientras la figura permanecía inmóvil. Intentaron alumbrarla con sus linternas, pero en cuanto la luz se acercó, los ojos desaparecieron por completo. Uno de ellos corrió hacia la zona para comprobar qué había allí, pero no encontraron nada. No había huellas, ni rastro de vida, solo un silencio absoluto. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que era una criatura mutada por desechos tóxicos. Otros creían que se trataba de un espectro atrapado en la oscuridad. ¿Por qué solo unos pocos trabajadores lograron verla? ¿Qué era realmente lo que brillaba en la distancia? ¿Podría haber algo más acechando en lo profundo del alcantarillado? Durante una inspección de rutina en 2012, ingenieros de alcantarillado de United Utilities detectaron algo inesperado. En un túnel oscuro, una sombra plateada se movía a una velocidad imposible. Las cámaras captaron su silueta humanoide, pero en cuanto intentaron acercarse, la criatura desapareció en la negrura. Los trabajadores quedaron atónitos. El metraje mostraba una figura delgada y pálida, deslizándose con movimientos inhumanos. Parecía evitar la luz, como si supiera que estaba siendo observada. A pesar de su velocidad, dejó rastros en las paredes del túnel, marcas borrosas que se desvanecían poco después. Las teorías no tardaron en surgir. ¿Era una criatura mutada por desechos tóxicos? ¿Un experimento secreto? ¿O algo que ha vivido en las alcantarillas durante siglos? Los ingenieros jamás volvieron a verla, pero la inquietante grabación aún genera preguntas. Un youtuber y su amigo decidieron explorar un túnel oscuro y abandonado. La noche era fría y el eco de sus pasos resonaba en la estructura. Pronto encontraron señales inquietantes. Una fogata aún caliente y zapatos dispersos. ¿Quién había estado allí? No había rastro de nadie, pero la sensación de ser observados era innegable. Decidieron continuar. La luz de su linterna iluminaba solo lo suficiente para revelar el camino, pero entonces algo apareció en el fondo.
Una figura pálida y desgarbada emergió de la oscuridad. Su movimiento fue rápido, antinatural. Antes de que pudieran reaccionar, la figura se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. El pánico se apoderó de los exploradores. Salieron corriendo. La cámara se sacudió violentamente, mientras la respiración agitada de los chicos se volvía cada vez más frenética. De repente, el video se cortó. Nadie sabe qué ocurrió después, pero una cosa es segura. Explorar túneles abandonados de noche puede ser una pésima idea. Un grupo de amigos exploraba un hospital abandonado cuando sintieron una extraña sensación en el ambiente. A medida que avanzaban por los oscuros pasillos, sus linternas parpadeaban levemente. De pronto, una figura humanoide apareció en la distancia, moviéndose lentamente hacia ellos sin emitir ningún sonido. El grupo se detuvo, congelado por la incertidumbre. La figura no corría ni intentaba atacar, solo caminaba hacia ellos con pasos firmes. Al iluminarla, su forma se difuminaba en la penumbra. Ninguno de ellos podía distinguir su rostro o vestimenta, como si estuviera envuelta en sombras. Entonces, la figura se detuvo en seco y quedó inmóvil. El silencio en el hospital se volvió sofocante. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose si debían acercarse o huir. Finalmente, cuando parpadearon, la figura ya no estaba allí. Algunos creen que fue un espíritu atrapado en el lugar, mientras que otros aseguran que fue solo una ilusión de la oscuridad. En 2024, un grupo de exploradores de cuevas en Polonia realizaba una inspección rutinaria cuando notaron algo fuera de lo común. En la penumbra del túnel, una figura sombría se movía rápidamente, como si estuviera huyendo. Apenas lograron distinguir una silueta antes de que desapareciera entre las sombras. Intrigados, decidieron seguirla. Los exploradores avanzaron con cautela, iluminando con sus linternas las paredes irregulares. A medida que se adentraban, encontraron un agujero en la roca, recién cavado. No era un túnel natural, sino una excavación reciente, hecha con precisión. La criatura no solo se ocultaba, sino que parecía estar cavando su propia vía de escape. Incapaces de ver su rostro o su cuerpo con claridad, los exploradores solo pudieron especular. ¿Era una especie desconocida? ¿Una criatura adaptada a la vida subterránea? La velocidad con la que había desaparecido y la capacidad de excavar de esa manera desafiaban la lógica. Dejaron el túnel con más preguntas que respuestas. ¿Qué crees que era esta criatura? ¿Un animal no descubierto o algo más? Un grupo de exploradores, mientras caminaban por una zona boscosa, tropezó con un agujero cubierto con ramas y hojas. Al mirar más de cerca, vieron que dentro había velas encendidas y una figura vestida con ropas azules. Alguien del grupo decidió acercarse, tratando de entender qué estaba sucediendo en ese lugar. Cuando la linterna iluminó el interior, la figura se movió de repente. Los exploradores retrocedieron mientras un grito aterrador rompía el silencio de la noche. La mujer, ahora visible, tenía una mirada perdida y su reacción fue violenta. Parecía atrapada, pero ¿cómo llegó allí? Nadie se atrevía a ayudarla por miedo a lo desconocido. El grupo se alejó mientras la mujer continuaba gritando. Algunos creen que fue parte de un ritual oscuro. Otros piensan que podría haber sido enterrada viva. La grabación terminó abruptamente. Nadie supo qué pasó después, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Era una víctima real o algo más allá de nuestra comprensión? Hello? Oh my God. Durante semanas, un hombre escuchó ruidos en su tejado. Golpes, susurros y pasos lo mantenían despierto. Pensó que era un animal,
hasta que una noche decidió inspeccionar con una linterna. Subió lentamente por la escalera, el corazón latiendo con fuerza, cuando de pronto vio algo mirándolo fijamente. Los ojos brillantes de la figura pálida reflejaban la luz, paralizándolo. Su silueta encorvada parecía moverse de forma inhumana. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar historias sobre The Rake, una criatura que se esconde en la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se deslizó hacia las sombras. Hello? Oh my God. El hombre descendió apresurado, sin dejar de grabar. Al revisar la grabación, la criatura apenas se distinguía, como si la oscuridad misma la ocultara. ¿Era un críptido real o solo su imaginación? Los ruidos nunca cesaron. ¿Podría haber más de ellos observándonos en la noche sin que lo sepamos? ¿Crees que esta criatura era The Rake o algo completamente diferente? Hello? Oh my God. Un equipo de mantenimiento envió un robot con cámara para inspeccionar el alcantarillado. La misión parecía rutinaria, hasta que algo apareció en la pantalla. Un gran movimiento en la oscuridad alertó al equipo. Al acercar la cámara, captaron una enorme silueta desplazándose con rapidez por el túnel inundado. El operador intentó enfocar mejor, pero la criatura se movió a una velocidad increíble. Solo se logró capturar una imagen borrosa de su gran cola, deslizándose en la oscuridad. La bestia era del tamaño de un hombre y tenía una apariencia similar a un reptil gigante. ¿Era una mutación? ¿Un animal desconocido? El equipo se paralizó. Las teorías explotaron. Algunos creen que es el resultado de un experimento fallido, una criatura alterada por productos químicos o radiación. Otros piensan que podría haber evolucionado para sobrevivir bajo la ciudad. El equipo decidió no seguir explorando. ¿Qué opinas? ¿Podría haber más de estas criaturas? ¿Qué harías si la vieras en persona? Lo que comenzó como una aventura entre amigos el 19 de noviembre de 2016, pronto se tornó en pesadilla. Un grupo de adolescentes decidió explorar un túnel abandonado, riendo y filmando su trayecto. Todo parecía un simple juego, hasta que, al fondo del pasillo, una figura humanoide pálida apareció en la oscuridad. No hacía ruido, no emitía señales de vida, solo se acercaba lentamente, con movimientos inquietantes. El grupo entró en pánico. Uno de los adolescentes gritó al verla más de cerca. No podían distinguir sus rasgos, pero algo en su presencia era antinatural. La adrenalina los invadió y decidieron correr de regreso. Uno de ellos tropezó en la desesperación. La figura seguía avanzando, pero sin apresurarse. Era como si supiera que no tenían escapatoria. Al final, lograron salir del túnel, pero cuando miraron atrás, no había nada. ¿Era un truco de la mente? ¿O algo realmente los estaba acechando en la oscuridad? En 2012, en una zona remota de Indonesia, un edificio abandonado se convirtió en el centro de un extraño avistamiento. Un grupo de exploradores notó una oscura figura humanoide acechando desde una ventana. Sus ojos brillaban intensamente y su silueta musculosa y peluda se asemejaba a la legendaria criatura Genderuwo. Según el folclore indonesio, el Genderuwo es un ser peludo de piel negra rojiza que se oculta en lugares con mínima actividad humana. Se dice que puede cambiar su forma y mimetizarse con su entorno, lo que explicaría por qué se muestra en momentos inesperados. La figura en la ventana no se movía, pero su presencia generó una inquietante sensación. Los testigos, aterrorizados, abandonaron el lugar rápidamente. Algunos creen que esta aparición fue una manifestación de un espíritu antiguo protegiendo su territorio. Otros sugieren que podría haber sido una alucinación colectiva o una entidad desconocida. ¿Qué crees que fue? ¿Un ser mitológico
o simplemente un efecto de la oscuridad. Los dragones han sido considerados criaturas míticas, pero en 2009 un minero encontró algo que desafió la historia. Bajo tierra, entre rocas y polvo, su linterna iluminó lo que parecía una enorme cabeza ósea con rasgos nunca antes vistos. Su piel parecía haber resistido el paso del tiempo, y su tamaño era descomunal. A medida que los trabajadores removían más escombros, descubrieron que la estructura del cráneo no se asemejaba a la de ningún dinosaurio conocido. Lo más extraño fue que los alrededores mostraban señales de calor extremo, como si en algún momento ese lugar hubiera ardido en llamas. ¿Podría haber sido un incendio o el aliento de la criatura? Las imágenes captadas muestran lo que podría ser el fósil de un dragón, sepultado durante siglos. Algunos expertos sugieren que podría tratarse de una especie extinta, mientras que otros creen que es evidencia de que estas criaturas alguna vez caminaron entre nosotros. ¿Es posible que los mitos sean historias reales olvidadas por la humanidad? Un hombre, intrigado por un edificio abandonado frente a su apartamento, comenzó a notar algo inusual. Cada noche veía una figura delgada y alta asomarse por una ventana antes de desaparecer en la oscuridad. Decidió grabar lo que veía, pero lo que capturó lo dejó sin palabras. En las imágenes de 2011, la figura humanoide parecía moverse con cautela, evitando la luz. Sus extremidades eran largas y delgadas, y su piel pálida contrastaba con las sombras. Durante el día, el edificio parecía vacío, pero de noche, la criatura se dejaba ver fugazmente, como si estuviera observando. Algunos creen que es un críptido desconocido, una especie humanoide oculta a la vista humana. Otros piensan que podría ser alguien buscando refugio, pero ¿por qué evitar la luz? ¿Por qué desaparecer al notar que era observado? ¿Era consciente de la cámara? Nadie ha podido explicarlo. Mientras trabajaba en una mina en 2012, un trabajador sintió que alguien lo observaba. Cuando giró la cabeza, vio una figura negra y peluda, con un rostro humanoide y el cuello torcido. Se ocultaba en las sombras, observando atentamente cada uno de sus movimientos. Su presencia era inquietante y parecía moverse en la oscuridad. El trabajador intentó acercarse, pero la figura se desvaneció en la penumbra. Se escucharon ruidos extraños, como susurros o una respiración pesada. Algunos compañeros afirmaron haber sentido lo mismo en ocasiones anteriores, pero nunca se atrevieron a hablar al respecto. ¿Era una criatura o algo más? Algunos creen que podría ser un ser que evolucionó para sobrevivir en la mina, desarrollando visión nocturna y camuflaje. Otros piensan que está vinculado a lo sobrenatural, quizás un guardián de energías ocultas bajo la tierra. Lo cierto es que nadie volvió a verlo, pero la sensación de ser vigilado nunca desapareció. ¿Crees que era un ser físico o algo sobrenatural? Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.